Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la introducción a este tema de automación de edificios. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es un sistema de automación de edificios. Vamos a platicar un poquito de las arquitecturas de control típicas, qué es un sistema BMS, algo relacionado a protocolos de comunicación, redes y en general interoperabilidad, algo de industria 4.0 aplicada en edificios inteligentes y los beneficios de automatizar un edificio. Comienzo con presentarme. Bueno, mi nombre es Mario Agreda, soy ingeniero en control y automatización, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en México, con 14 años de experiencia en implementación de proyectos de automación de maquinaria, procesos y también de edificios. Actualmente colaboro como director comercial en la compañía IT Automation, de la cual soy socio fundador de igual manera en IoT Supervisor. Ambas compañías son integradoras de sistemas. Un integrador de sistemas es prácticamente quien típicamente implementa los sistemas de automación en cualquier área. Soy vicepresidente del sector TICS Americ, que es una asociación mexicana para la industria de la construcción, y director o presidente del Comité de Automación de Edificios Inteligentes de la ISA Sección México. Los edificios modernos son estructuras complejas con muchos aspectos. De alguna manera hay diferentes tipos de edificaciones. Puede ser un edificio comercial, un edificio habitacional, un centro comercial, por ejemplo, tiendas de retail, hospitales y prácticamente cualquier edificio, ya sea vertical o horizontal, es ideal para poder implementar sistemas de automatización. Dentro de los sistemas típicos que nosotros encontramos o los sistemas que brindan servicios a los edificios, que típicamente no los vemos, sin embargo existen, es sistemas hidráulicos, por ejemplo, en donde hay equipos de bombeo que envían el agua desde la cisterna hasta el piso 10, por ejemplo. Los sistemas de climatización prácticamente brindan todo el confort de temperatura adecuada para las áreas dentro de toda la edificación. El sistema de iluminación, que hace exactamente lo mismo, brindar los parámetros adecuados de iluminación en los espacios de trabajo, en los espacios de uso. Salvaguarda, que tiene que ver con control de accesos, CCTV, temas de incendio, detección y supresión de incendio. Y ahora con el tema COVID, se suman a este tema de salvaguarda la seguridad ocupacional en los edificios, en donde ya vemos sistemas de detección de temperatura, sistemas de conteo de personas para garantizar que haya un aforo adecuado o no saturado de personas dentro de los espacios. Movilidad, que tiene que ver con escaleras eléctricas, elevadores, y energía, que tiene que ver con toda la distribución de energía para todos los usos y servicios del edificio, entre otros tantos dependiendo del tipo de edificación. Bueno, estos sistemas de los que hablamos requieren instrumentos o sensores. En algunos casos requieren medidores de temperatura, sensores de flujo, sensores de nivel, transmisores de presión, analizadores de humedad. Y adicional a ello, consideran o también se incluyen controladores dedicados que cumplen diversas funciones. Un panel dedicado, me refiero a el sistema de control dedicado para climatización, el panel contra incendio, que es dedicado para la detección y supresión de incendio, los sistemas de control de acceso, el tablero de iluminación. Entonces hay también controladores dedicados para cada tipo de servicio o subsistema que hay dentro de la edificación. Bueno, y bueno, prácticamente estos controladores envían las señales en algunos casos a válvulas o unidades de
frecuencia variable, que serían variadores de frecuencia, y otros elementos de control final. Este envío de información puede ser mediante cable o a través de algún protocolo de comunicación, ya sea Modbus, BACnet, KNX, entre otros, y en algunos casos llega a ser el envío de información inalámbrica dependiendo del tipo de aplicación. En la parte inferior podemos observar algunos de los componentes típicos que encontramos en un edificio. Del lado izquierdo los instrumentos con algunos actuadores, variadores de frecuencia, controladores dedicados, que son el equivalente a un PLC en la industria, y sistemas de visualización. Lo que estamos viendo ahora es una arquitectura de control típica dentro de una edificación. Hablábamos de que tenemos diferentes sistemas y la intención de automatizar un edificio se centra en concentrar la información de todos los subsistemas para que convivan y en conjunto puedan lograr ser un solo sistema global que controle toda la edificación. Entonces, esta arquitectura muestra justo diferentes niveles. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos, aquí ejemplifican módulos de entradas y salidas, que ese es el área donde están los sensores, en donde, como les comentaba, pudiéramos tener los sensores de flujo, de presión, los sensores de temperatura, humedad, o algún detector de presencia, o un sensor de luminosidad, por ejemplo. Entonces, a este mismo nivel tenemos también los actuadores que tienen que ver con válvulas, variadores de frecuencia, entre otros dispositivos. En el siguiente nivel contamos con el área de controladores de aplicación, en donde un controlador de aplicación es lo mismo que comentaba hace un momento, es un controlador dedicado para cada una de las aplicaciones, por eso le llaman controlador de aplicación. Por ejemplo, hay controladores dedicados para los sistemas de HVAC, en donde son equipos que tienen o están preparados, incluso en algunos casos preconfigurados para realizar el control de los sistemas de climatización dentro de una edificación. Entonces, prácticamente lo que se ve en esta sección, que son estos equipos, son controladores dedicados. Aquí en este mismo nivel caen los paneles de incendio, el sistema de iluminación, dependiendo del tipo, seguramente tendrá un cuadro o un procesador instalado en el cuadro central de carga del propio sistema. Y el siguiente nivel son controladores de edificio, le llaman. Prácticamente lo que hacen es centralizan la información de todos los sistemas, o en caso de que sean sistemas distribuidos con una gran cantidad de dispositivos, por ejemplo en el caso del sistema de climatización, que típicamente hay muchos equipos conectados, lo que hace justamente este controlador de edificio es centralizar la información vía redes de comunicación y toma la información prácticamente de todos los dispositivos del sistema de climatización, por ejemplo. Entonces, en el nivel superior tenemos el nivel de gestión. El nivel de gestión, ¿a qué se refiere? Pues se refiere justo a la recolección de datos de todo el edificio, y con esos datos o esa recolección de datos a través de la implementación de un sistema BMS, de un sistema de gestión de edificios, Building Management System, se logra, como comentaba, concentrar la información, pero fuera de concentrar la información, realizar una analítica de datos, reporteo, tener centralizada la toma de decisiones, visualización de alarmas, de historiales, y todas esas son algunas de las ventajas que da la implementación de un sistema centralizado. Y ahora entramos en la parte derecha al tema de conectividad, en donde ya estos sistemas típicamente están disponibles o abiertos para poderse conectar vía remota aprovechando las tecnologías del Internet de las cosas. Bueno, ¿qué es un Building Management System? El BMS es un sistema de gestión de edificios y es una plataforma basada en software. Típicamente este sistema BMS, hay N cantidad de marcas en el mercado. Prácticamente se trata de una plataforma de software instalada en una computadora o varias computadoras,
cuya finalidad es centralizar o integrar la información de los diferentes sistemas del edificio mediante la infraestructura de red. Es decir, típicamente la implementación de estos sistemas se hacen, o la comunicación de esos sistemas se hacen a través de la red local disponible en el edificio, de tal manera que se pueda aprovechar esa infraestructura de comunicación. Y el principal objetivo de un BMS es garantizar que todos los sistemas del inmueble funcionen en conjunto y brinda la capacidad de coordinar, de organizar toda la información de manera lógica y centralizada, permitiendo acceder a esta información mediante displays gráficos intuitivos, en donde podemos ver la representación de un proceso físico, ver la representación virtual de un proceso físico. También el que brinda visibilidad de alarmas, eventos en tiempo real y sobre todo tener herramientas de registro histórico y analítica de datos. Un sistema BMS, el objetivo principal, si bien es recolectar información de sistemas o subsistemas como climatización, incendio, iluminación, el tema de seguridad, de movilidad, entre otros. Si bien sí es su función recolectar datos, la principal función, pienso yo, el principal potencial que da un sistema BMS es la analítica de datos. Realizar análisis de información o de esa información para que a través de esa analítica de datos podamos identificar los puntos de mejora dentro del edificio y ejecutar acciones preventivas o correctivas en un tiempo, pues, en un tiempo inmediato para poder atender alguna situación o algún evento dentro del edificio. Eso garantiza eficiencia, en algunos casos garantiza ahorro energético, por ejemplo. Bueno, típicamente los BMS, el Building Management System, consta, el software, me refiero a la plataforma de software, consta de 4 o 5 módulos. Esto que vamos a ver a continuación son los módulos típicos que hay en un sistema BMS y háblese de Siemens, de Mitsubishi, de Iconics, de Schneider Electric, de Honeywell, de cualquiera de las marcas. Estos son algunos de los módulos típicos que tienen ese tipo de aplicaciones. Vamos a comenzar con el tema de visualización y prácticamente el módulo o la sección de visualización del sistema BMS es un software que permite construir gráficos intuitivos como se ven en la pantalla. Por ejemplo, hace rato decía que es la representación virtual de un proceso. En este caso, del lado izquierdo inferior vemos una imagen en donde tenemos los ductos de un sistema de climatización con algunos motores o ventiladores, algunas VAVs o algunas válvulas o algunas compuertas, sensores, y seguramente eso que se representa es la sección de un edificio. Entonces justo es de lo que trata, de hacer la representación gráfica de ese proceso físico. Y fuera de la representación gráfica, la parte de visualización permite que una vez conectada la información, por ejemplo, de los controladores de aplicación o de los PLCs, por así decirlo, vía Modbus o vía BACnet, una vez que ya tenemos la información en el equipo de cómputo, en la workstation, prácticamente yo esa información la puedo vincular para realizar animaciones en tiempo real a través de estos softwares de visualización. Entonces los módulos de visualización permiten crear representaciones virtuales, en algunos casos algunos llaman gemelos digitales, de equipos o sistemas del edificio, por ejemplo calderas, manejadoras de aire, VAV, chillers, equipo de bombeo, entre otros. Y permite crear vínculos dinámicos con datos centralizados en tiempo real. El segundo módulo que tienen los sistemas BMS, que es un módulo bien importante, es el registro de datos. Si bien la recolección de datos en tiempo real es un punto importante porque nos permite saber en el momento exacto si hay algún evento dentro de la edificación, el registro histórico nos ayuda a hacer un análisis de los eventos que pasaron tiempo atrás.
Entonces, ¿de qué trata el módulo de historización? Prácticamente es recolectamos la información que previamente comentábamos, esa información que viene de los controladores de aplicación, se guarda o se almacena en una base de datos, que típicamente son bases de datos abiertas como SQL, se almacena en esa base de datos y lo que hacen los módulos de software de visualización, como se ve en la parte inferior las gráficas, acceden a esa base de datos. Entonces, por ejemplo, yo pudiera tener el registro histórico del el comportamiento de consumo de energía y temperaturas en el piso 10 de un edificio de 40 niveles, por ejemplo. Y puedo saber a través de este dato histórico, que puede ser de un año para acá, saber si en el mes de octubre del año pasado, 2019, consumió la misma energía o tuvo el mismo comportamiento que con el mes de octubre de 2020, por ejemplo. Entonces, ese tipo de analítica o ese tipo de herramientas las brinda el software de historización o registro de historiales. Y bueno, es fundamental debido a que es la base para generar los máximos ahorros. El sistema debe recolectar información procedente de los controladores o sensores de sistemas y, como les comentaba, almacenarlos en bases de datos centralizadas. Y la presentación visual es prácticamente a través de gráficas en diferentes formatos, en algunos casos gráficas circulares o este tipo de tendencias como lo ven ahora mismo en pantalla. Y estas gráficas se vinculan dentro del sistema de visualización, es decir, este módulo de historización es como un complemento al sistema de visualización. Bueno, otro de los casos, otro de los puntos o módulos que tiene un sistema DNS es el módulo de movilidad. Hace 10 años hablar de movilidad o tener los datos o la información en los dispositivos móviles o en casa o vía remota en casa o en cualquier dispositivo externo al edificio era hablar de cosas inalcanzables o si bien no inalcanzables, sistemas bastante complejos y bastante costosos. Actualmente la mayoría de los sistemas cuentan con este tipo de módulos que permiten conectar a través de una app en Android o iOS que permitan ver información en tiempo real, información del edificio, que de tal suerte que podamos tener la información que a nosotros nos interesa. Entonces, probablemente esa información o la información que requiere el dueño del inmueble o el administrador del inmueble o el gerente de mantenimiento puede ser diferente. Entonces, justo el tema de movilidad entrega la información que requiere cada uno de los usuarios. Obviamente eso tiene que ser preestablecido o preconfigurado qué información entrega el sistema a cada uno de los usuarios. Entonces, prácticamente lo que tratan este tipo de herramientas es explotar y aprovechar el uso de la tecnología, el tema de las redes 4G, próximamente las redes 5G que hay o habrá en nuestras ciudades, y de alguna manera es de donde toma la base justo esta idea de movilidad, de aprovechar eso que para nosotros hoy en día es muy cotidiano, tener un smartphone y estar conectados todo el tiempo. Y les comentaba del tema de análisis. El módulo de análisis para mí es, a mi criterio, uno de los puntos más importantes porque los módulos de analítica de datos justo nos permiten hacer, meter o cargar algoritmos que nos permitan maximizar los ahorros, es decir, detectar, por ejemplo, los puntos de mejora y a través de esta detección de puntos de mejora ejecutar acciones correctivas o preventivas, y esto en consecuencia se va a traducir en ahorros, por ejemplo, un ahorro energético. Imaginen que hay un evento en un elevador. Prácticamente a través de este tipo de módulos podemos cargar un algoritmo que detecte el comportamiento o un comportamiento anormal en los elevadores y que pueda predecir cuándo requiere mantenimiento, cuando pudiera haber un evento. Entonces a través de esta información podemos evitar incluso algún evento
en un elevador o en alguna sección o máquina de nuestro edificio o proceso, probablemente alguna caldera. Entonces, prácticamente la herramienta de análisis son imprescindibles de los sistemas de gestión de edificios y nos permite identificar de manera muy sencilla los indicadores clave o KPIs y los indicadores de riesgo, eficiencia y operación para considerarlos como puntos de atención o mejora del sistema. Todo este tema de integración o hablábamos en la segunda o tercera slide, veíamos una arquitectura y veíamos que hay sensores de varios tipos y hay controladores de aplicación diferentes y veíamos líneas que se interconectan simulando la red de comunicación hacia un sistema de gestión. Y esta arquitectura me gusta mucho, este bosquejo, porque ejemplifica claramente de una manera más ordenada el flujo de información de este tipo de sistemas de gestión de edificios o de automatización de edificios. En la parte central tenemos las aplicaciones, por ejemplo, los chillers, el sistema de climatización, ascensores, calderas, detector de fugas, acceso, incendio, iluminación, generadores eléctricos, UPS, entre otros tantos. En este nivel tenemos justo las aplicaciones. Cada uno de esos sistemas típicamente tienen un controlador de aplicación, como lo comentábamos, que es un PLC o varios PLCs dedicados para cumplir la función de cada uno. Por ejemplo, en la caldera, depende de cuántas calderas tengan, probablemente, bueno, más bien no probablemente, cada caldera tiene un controlador dedicado que se está encargando de controlar la combustión, de controlar la temperatura del agua, si fuera generadora de vapor, de controlar los parámetros de vapor. Y es un controlador dedicado que centraliza la información y está específicamente trabajando para el control de la caldera. Y así como la caldera, el chiller, pasa exactamente lo mismo. Tenemos un controlador dedicado que está midiendo temperaturas, controlando justo todos los parámetros de proceso del sistema de enfriamiento. Y así cada uno de ellos. Entonces, algo muy típico que vemos en los edificios son los paneles de incendio. Típicamente son visibles, son los cuadros rojos que están al lado de los extinguidores o de alguna palanca de emergencia de incendio. Y esos controladores prácticamente son PLCs, si pudiéramos decirlo así, o son controladores electrónicos dedicados que justo se encargan de recolectar la información de todos los sensores de humo, los detectores, los aspersores, para controlar justo en caso de que haya un conato de incendio. Entonces, así como esos ejemplos que les puse, justo en esta sección existen aplicaciones y para cada aplicación hay un controlador dedicado o varios controladores dedicados. Y en la parte inferior, a nivel equipo, pues encontramos a N cantidad de fabricantes. Dependiendo del tipo de sistema, incluso podemos tener, no sé, en el caso de climatización podemos tener a Johnson Controls, a Trane, a Carrier. En el caso de incendio pudiéramos tener a Honeywell, Kidde, General Electric, Edwards y entre otros tantos fabricantes. Entonces, tenemos un juego o sistemas que tienen de todo tipo de marcas, de todo tipo de sensores, y prácticamente el reto dentro de un edificio inteligente es lograr la compatibilidad de todos esos sistemas en una sola plataforma, que es la plataforma BMS. ¿Y cómo lo logramos? A través de protocolos o redes de comunicación. Entonces, el tercer nivel habla justo, bueno, trata de transmitir justo el tema del BMS, en donde tenemos los gráficos, alarmas, tendencias, y como les comentaba, ese software está cargado en una computadora que recolecta la información. Ahora, ¿cómo recolecta la información? A través de protocolos de comunicación estándar o protocolos de comunicación abiertos, que estos que se mencionan aquí son algunos de los que comúnmente se usan en todo edificio: Wagner, Modbus, KNX, Longworks. Y bien,
Entonces, a través de estos protocolos de comunicación abiertos, logramos justo la integración general de los sistemas. Y justo eso es interoperabilidad. Es decir, nuestros sistemas, para ser funcionales o para una correcta implementación, necesitamos cuidar mucho este concepto que es interoperabilidad. Esto garantiza que, a pesar de la gran cantidad de fabricantes y dispositivos dentro del mercado de la automatización, debemos de considerar, a pesar de esta gran cantidad de dispositivos y fabricantes, pues podamos garantizar la conexión o la compatibilidad de todos como un mismo sistema centralizado, que sería un sistema BMS. Entonces aquí se ven algunos de los protocolos típicos: OPC, Modbus, BACnet, SNMP, Zigbee, Notion, Longworks, KNX, MQTT. Y ya también tenemos que cuidar el tema de interoperabilidad con la nube. Ahorita vamos a platicar un poquito de este tipo de sistemas ya relacionados con la industria 4.0. Bueno, hablando de industria 4.0, o hablando de sistemas interoperables, sistemas conectados, automatización, tenemos que comentar qué es industria 4.0, porque la industria 4.0, si bien no es algo nuevo, sí viene a potenciar o a revolucionar los sistemas de automatización tradicionales, brindándoles nuevas herramientas para gestión, conectividad, analítica de datos y eficiencia, optimización. Entonces, la industria 4.0 es un concepto, yo lo veo personalmente como un concepto mercadológico. Al final del día, la industria 1, por ejemplo, habla de la máquina de vapor en esos tiempos donde comenzaba el tema de industrialización. En la industria 2 es la fabricación en masa, relacionado a fabricación por ahí de los años 30, 40, en donde sí había automatización, pero había automación a través de componentes eléctricos prácticamente, o componentes neumáticos. La industria 3 tiene que ver con la automatización, con la robótica, con los sistemas electrónicos, con los sistemas basados en microprocesadores, en donde se aprovecha o se potencia de alguna manera el uso de los componentes eléctricos, se va transformando a combinaciones eléctricas, electrónicas, procesadores, etc. Y industria 3.0 justo es en lo que está la mayoría de los edificios. Hay muchos edificios automatizados que tienen que ver o tienen sistemas como lo que les he hablado en esta presentación, y lo que tiene que ver es la industria 4.0. A pesar de que industria 3.0 tiene redes interoperables, tiene conectividad, etc., la industria 4.0, que es el concepto nuevo, se enfoca más en el aprovechamiento de sistemas de conectividad. Por ejemplo, el poder conectar la información a Internet, poder mandar la información a la nube, poder cargar algoritmos de inteligencia artificial para hacer un análisis avanzado de esta información, poder contar con dispositivos para conexión remota, soporte remoto, asistencia remota. Todo eso es parte de las nuevas tendencias tecnológicas justo de Industria 4.0, y es por eso que Industria 4.0 es el complemento, en este caso, de Industria 3.0, que es la automatización tradicional. Entonces, como les hablaba, Industria 4.0 es considerada como la cuarta revolución industrial y consiste en la introducción de tecnologías digitales como cloud, big data, edge computing, machine learning, realidad aumentada e Internet de las cosas, que es algo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el Internet de las cosas? ¿Por qué hablar enfocado de todo esto que veíamos de cloud, big data, edge computing, machine learning? ¿Por qué enfocarnos a IoT o Internet de las cosas? El Internet de las cosas es el punto de inicio. Es decir,
para lograr el aprovechamiento justo de todo el potencial de las tecnologías de Industria 4.0, tenemos que partir de la recolección de datos. Justo ese es el Internet de las cosas, es conectar las cosas a Internet. En el concepto general, Internet de las cosas tiene que ver con conectar dispositivos a Internet. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hablar un poquito de domótica. En la mayoría de nuestros países ya existen tecnologías o dispositivos que podemos encontrar incluso en tiendas comerciales y podemos comprar un foco inteligente o un contacto inteligente, o podemos comprar una lavadora o una estufa o un refrigerador que ahora tienen conectividad hacia Internet, en donde, por ejemplo, tenemos un refrigerador que le marcamos una dieta y si detecta que hay o no comida o comida orientada a esa dieta, en nuestro refrigerador, en caso de que no haya, manda un pedido a Walmart o a Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo la lavadora, ya desde el móvil podemos controlar los ciclos de lavado, nos puede mandar una alerta tipo push de que está terminado nuestro ciclo de lavado, o vía remota podemos controlar las luces de nuestro hogar. Entonces, la domótica justo es parte inicial del tema de Internet de las cosas. La domótica es una forma o una tecnología que nos permite controlar nuestras cosas que están remotas, por ejemplo en nuestro hogar, conectarlas a Internet para que trabajen en conjunto para nuestro confort. Entonces de ahí tenemos ya sistemas automatizados en el hogar, en donde podemos llegar y a través de un comando de voz con Amazon Alexa o con el asistente de Alexa, pudiéramos decirle inicio de escena de teatro o de cine, y puede bajarnos o controlar las persianas, atender la iluminación, encender el televisor, encender el equipo de audio a cierto nivel, y todo eso es una serie de componentes o cosas que están conectadas a Internet y están conectadas o orientadas a hacer nuestra vida o nuestro momento más confortable. Entonces, ese concepto de conectar las cosas a Internet y que trabajen para nosotros, justo es el que se ocupa en un edificio inteligente. Perdón. Este edificio inteligente prácticamente, o un edificio inteligente, prácticamente, ¿qué cosas conecta? Pues conecta los sistemas del edificio, el sistema de climatización, el sistema de seguridad o salvaguarda, el sistema de incendio, el sistema de iluminación, movilidad, y prácticamente esas son nuestras cosas dentro de un edificio conectables a Internet. Y eso se logra a través de la integración de tecnologías IoT. ¿Y a dónde va esa información? Típicamente a sistemas en la nube. Por eso les decía que el precursor o el punto inicial para entrar a Industria 4.0 dentro de una edificación es justo las tecnologías de Internet de las cosas, que nos permiten mandar la información a la nube. Una vez teniendo la información en la nube, podemos tener el tema de algoritmos o analítica de datos y poder lograr los sistemas un poco más eficientes a través de estas tecnologías. Y esto es un ejemplo de una arquitectura típica de Internet de las cosas. Entonces, si bien hablábamos de controladores de aplicación en la slide anterior para los sistemas de climatización, por ejemplo, en este ejemplo, en este esquemático, tenemos, por ejemplo, una manejadora de aire, y esta manejadora de aire tiene sensores de temperatura, tiene sensores de flujo, humedad, presión diferencial, algún variador de frecuencia o algunos otros dispositivos que operar, y típicamente tienen un controlador de aplicación, como les comentaba. ¿Qué hace el IoT? Es a través de un dispositivo, convertimos esa información que probablemente hable un lenguaje interoperable, un protocolo que se llame BACnet o Modbus, probablemente, u otro, convierte esta información a este dispositivo, esta cajita que se ejemplifica aquí al centro, y esa información conectada a Internet y la traduce de BACnet a un protocolo, por ejemplo, MQTT, que es un protocolo de Internet de las cosas. Lo transforma en ese tipo de lenguaje
lo manda a la nube. Lo que les comentaba, tenemos en la nube toda la información, y dentro de la nube se carga una aplicación que permite justo tener acceso remoto a dashboards o desde una aplicación móvil a información justo de esa manejadora de ahí. ¿Y por qué hablar de esto? Probablemente a este momento se pregunten qué diferencia tiene contra un BMS. Prácticamente sí hay mucha similitud. Hablamos de recolección de datos, de presentación de información, en este caso remota. Si recuerdan, en el BMS tenemos el módulo de movilidad que permite conectar los datos vía remota. Pero ¿qué pasa cuando tenemos sistemas existentes o no hay un presupuesto en el edificio? Prácticamente lo que pasa es que el colocar un BMS se vuelve inalcanzable. Son inversiones económicas bastante altas, implementar un sistema de gestión completo. Y entonces el IoT se vuelve una alternativa para esos edificios existentes en donde tengamos sistemas o pocos sistemas a monitorear. Entonces, ¿qué hacemos? Que aunque el sistema de climatización no tenga un controlador dedicado, que sea un controlador muy avanzado con comunicaciones, lo que ponemos son estos módulos que permiten recolectar la información de alguna manera y mandarla a la nube para tener acceso a la información puntual del equipo que yo quiero monitorear en este caso. Entonces, prácticamente la diferencia es los costos. La implementación de un BMS es un costo bastante alto. Típicamente estas implementaciones se hacen a través de un BMS, se hacen pensadas desde el origen del proyecto o desde el diseño del proyecto de la edificación, y justo ahí entra todo el tema de ingeniería, ¿no? En toda esa sección que promueve ePlan, que es toda la ingeniería o software que nos ayuda a reducir horas hombre, justo ahí entra el diseño de un BMS. Las arquitecturas de un BMS, qué protocolos, qué controladores, y toda esa fase documental inicial es ese concepto inicial, justo ahí es donde se considera un BMS. En el caso IoT es diferente. El caso IoT es para sistemas existentes. Los BMS actualmente ya tienen esas funciones de conectividad a la nube, como les decía. Entonces, lo preferible es tener sistemas BMS con conectividad o funciones de industria 4.0, entre ellos IoT. Sin embargo, IoT por sí solo puede lograr recolectar información a un costo bajísimo. Y bueno, prácticamente este esquemático es justo lo que les comentaba. Tenemos la recolección de datos de diferentes sitios. Por ejemplo, pudiéramos tener un gestor de edificios o una persona o un grupo empresarial que tenga 10, 20, 30 edificaciones a lo largo de un país, o pudiera tener más edificaciones. Entonces, ¿qué logra el IoT? Justo es recolectar la información de esos múltiples sitios, centralizarlo en la nube y generar accesos remotos para la analítica de esta información y el monitoreo en tiempo real de la información de todas sus instalaciones o edificaciones. Entonces ya brincamos de solo la automatización de un edificio al monitoreo centralizado de N cantidad de instalaciones. Entonces, ahorita hablamos de 30 edificios en el ejemplo del grupo empresarial. Personalmente he tenido la oportunidad de colaborar en cadenas hoteleras en donde hay más de 100 hoteles a nivel Latinoamérica, por ejemplo, y lo que hace el IoT justo es recolectar la información, un ejemplo, información de energía, y centralizarla en un servidor para hacer la analítica de energía o consumo de energía de toda la cadena hotelera, por ejemplo. Lo mismo pasa con retail. Que en las tiendas de retail, sea cual sea el giro, hay posibilidad de implementar IoT para gestión y monitoreo de energía. Y bueno, a través de esta digitalización e industria 4.0, pues podemos hacer o potenciar o complementar o revolucionar los sistemas de automatización tradicionales en edificaciones. Y ahora no hablamos de un BMS simple, sino hablamos de un BMS o un sistema de automación de un edificio que ya era conocido, que tiene sensores, controladores, redes de comunicación y software,
pero ahora le sumamos otro tipo de tecnologías que ayudan a potenciar o generar un mayor aprovechamiento de la información dentro de la edificación. Dentro de la ISA tenemos estándares o normas que utilizamos a nivel mundial como normas dedicadas para automatización. Entonces, a las siguientes son algunas de las normas que en el caso de que requieran, esta información está disponible en el sitio web de la ISA. Y les invito también, aprovechando a que se asocien. El costo de la membresía de la ISA es bastante accesible y a través de afiliarse van a tener acceso a este tipo de normas, en donde, por ejemplo, tenemos la ISA 5.1, que es identificación de símbolos de instrumentación, la 5.2, que son diagramas lógicos para operaciones de procesos, la 5.4 relacionada a diagramas de instrumentación de sensores, por ejemplo, la 5.5 símbolos gráficos para desplegados, es decir, ya hay normas que me dicen cómo debo de construir mi interfaz visual para que el operador no se fatigue la vista, para que sea muy entendible, en dónde puedo colocar los menús. Hay normas que son de referencia para construir sistemas de alguna manera estandarizados. Entonces, justo es lo que buscamos en la ISA. La ISA 18.2, que es manejo y gestión de alarmas, y algo bien importante relacionado a Industria 4.0 es la ciberseguridad. Una vez que tenemos la conexión de nuestros datos a Internet, un punto clave, un punto medular es cuidar que esa información sea lo menos hackeable posible. Entonces hay que dotar o hay que elegir componentes de ciberseguridad o ciertos criterios para proteger el sistema que justo vienen en un estándar que desarrolló la ISA con la IEC, que es ISA IEC 62443, que es un estándar de ciberseguridad industrial totalmente aplicable a edificios. Entonces, bueno, algunos de los beneficios de la automatización, ya para ir concluyendo, bueno, los sistemas de automatización mantienen dentro de las condiciones deseables los sistemas de la edificación. Eso es un punto importante. Los propietarios de los edificios y los gestores de las instalaciones tienen acceso a datos operativos de rendimiento, permitiendo identificar, analizar indicadores clave. Esto lo logramos a través del BMS o a través de la tecnología IoT para monitoreo de información. Reproducción de historial de las principales variables del edificio, que es hacer toda esa analítica comparativa de datos. El tema histórico es algo bien importante. Reducción de tiempo de inactividad gracias a la detección y atención oportuna de fallas. Eso ayuda mucho en la optimización operativa de una edificación. Los componentes de conectividad y tecnología están protegidos a un nivel alto de seguridad en hardware y software. Típicamente los sistemas de automatización de edificios son sistemas dedicados. Hay que tener cuidado con qué tipo de sistemas elegimos para cada una de las aplicaciones, eso es bien importante, pero la mayoría de ellos son o parten de un grado industrial, es decir, son sistemas que pueden operar 24/7 los 365 días del año sin ningún problema. Y bueno, fácil configuración y cuestión local remota de las instalaciones. Ahora, justo con las posibilidades de conectarnos a Internet, y pues ya ahora lo vemos con este tema del COVID, pues los sistemas de automatización también son sistemas que pueden ser accedidos vía remota para dar soporte. Entonces, a través de estas conectividades podemos lograr que un ingeniero programador pueda conectarse para detectar o corregir alguna falla en el sistema. Y bueno, grandes complejos de edificios o edificios geográficamente distribuidos pueden ser monitoreados y administrados desde una sola ubicación. Ya les decía el caso de los hoteles. Entonces, estos son algunos de los beneficios de un sistema de automatización y prácticamente con esto termino mi presentación. No sé si tengan alguna duda, les invito a visitar nuestra página, es www.isamex.org, y bueno, ahí vienen los datos de nuestra asociación y pues nos encantaría tenerlos de visita por ahí. No sé si tengan
alguna pregunta o duda. Por mi parte está bien todo. Muy buena explicación. Muchas gracias, ingeniero Mario. Sí, muchas gracias, ingeniero. Sí. Perfecto, pues si alguna nos pueden contactar, ya saben, con mucho gusto en la asociación, estamos para colaborar. Y pues gracias por la invitación para esta charla y espero que seamos pronto nuevamente para colaborar. Muchas gracias, ingeniero Agreda. Sí, por supuesto. Nosotros también esperamos colaborar muy pronto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día y bueno, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Igualmente, ingeniero. Cualquier cosa estamos en contacto. Hasta luego. Ok, hasta luego, gracias.